Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también, perdón, la provincia del Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un clic, cualquier parte del mundo, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Agrizo Blum. Y como dice el líder Tralala, jamás la fecha no. La fecha. Dice este de aquí que es lunes 1 de junio. Primera jalada de orejas para el woke. Felicitó que sí que el Día del Niño y se invitó, se olvidó de felicitar a la niña, la única auténtica niña que se ha casado 3 veces, tiene 2 hijos, pero ella es hijas, perdón. La señora Larisa Marangoni, a Torino, señora. Sí. Y hoy lunes está con nosotros Sofía. Hola a todos los que oyentes. es la contradicción ambulante de esa familia, ¿no? Ella es una señora que es hija de una niña. Entonces, feliz día del niño a la niña Larisa, que seguramente en algún momento nos va a ver. O que sea así, feliz día del día. ¿Cómo sería feliz? Feliz día, Bambina. Eco, lo de Bambina, digamos que es una figura literaria. Bien, me dicen si estamos con nuestra invitada, ¿todavía no? Ya. Bueno, ok. Yo quiero hacer un comentario. El Universo destaca con foto y todo que con juego se adelantó la celebración del Día del Niño. Bueno. En primera plana. Porque No, está bien. Lo que está mal es lo que hicieron. Okay. A ver, como ustedes saben, los domingos, por el proyecto de la alcaldía de revivir el, entre comillas, centro de Guayaquil, parte que nunca fue centro, ¿ya? Y que no han revivido. La calle Panamá. No, ayer hubo harta gente ayer. En la calle, o sea, ha tenido bajones, pero esa vez hubo bastante gente. Pero se cierra desde la calle Rocafuerte, usted no puede pasar hacia el malecón, porque es peatonal y está, ok. Yo a las 3 de la tarde viré, porque me acordé que no podía seguir hasta llegar a mi casa, que es Malecón y Padre Aguirre, al edificio de parqueo, que es Padre Aguirre y Panamá, porque está todo cerrado. Bueno, avanzo y nunca pude virar a la izquierda, porque habían cerrado todas las calles, comenzando por 9 de octubre, ¿no? Entonces seguí recto, oteando, como dirían algunos, a la izquierda para ver en cuál podía virar. ¿Saben cuál pude virar? ¿En cuál? Pasando la comisión de tránsito. Entonces alcancé a virar a la calle que lleva el nombre del general Eloy Alfaro Delgado y había una cola pues gigantesca porque a nadie... Bueno, imagínense que he pasado por el vallado que tiene el edificio multicomercio que se quemó. Calcule usted lo rápido que se puede pasar por allí. Pues, claro. Okay. Todo una locura. Ya. Aunque ya entramos a Malecón. Yo dije, ojalá, pues ya, porque empiezo a Malecón y hago lo que hago siempre, que en Padre Aguirre, que no hay problema, uno puede entrar en contravía porque está cerrada la calle ya. Bueno, al llegar a la calle Cristóbal Colón, habían vallas, estaba cerrada. Entonces le digo al guardia, le digo, pero ¿cómo pues, ustedes cierran aquí, cierran allá? ¿Cómo hace uno? No, nosotros no hemos cerrado, me dice el desfile. Subí la ventana porque lo que le iba a decir era para qué le iba a decir claro. lo que le iba a decir. Entonces vaya por Cristóbal Colón y seguí Eloy Alfaro Pedro Carbo. Carros, una fila india. Bueno, no le alargo el cuento, yo me he demorado horas 5 minutos en llegar a mi casa. Y llegué porque la intersección de Rocafuerte y Padre Aguirre, que estaba cerrada con unos conos, estaba una señora que siempre está cuidando los carros allí, que tiene un puesto de caramelo que me conoce, y le dije, entonces me alzó los conos, avancé, luego me dejaron pasar en la intersección de Panamá y Padre Aguirre, y inmediatamente entré a mi garaje. Hora 5 minutos. Yo pero, ¿sabes qué? Sí. Yo lo veo también del otro lado, porque una de las cosas que más me gustó hacer de turismo, que no es, bueno, creo que tiene que tener algún tipo de auspicio igual del municipio, que fue la media maratón de Guayaquil. ¿Por qué? Porque dije, ¿cuándo yo voy a tener el privilegio de correr alrededor de Guayaquil sin que me roben? Y la media maratón fue muy bonita, pero ¿qué me di cuenta? Tenían agentes de tránsito bloqueando ciertas calles, pero no lo tenían desde donde empezaba la calle, sino que el carro tenía que básicamente llegar a la parte donde estaba la media maratón
para que le digan, dese la vuelta. Entonces, ahí también me di cuenta de que la planificación, y creo que tú lo comentaste en Salinas, de No, pues Salinas cerraron todo. Entonces, yo sí creo, y por el lado atlético, yo siempre digo, es muy bueno tener este tipo de eventos en la ciudad, pero claramente necesitamos mejor planificación porque la gente que tiene que ir de un lado al otro no puede quedarse estancada 1 hora y media para llegar a 3 cuadras. Pero no sé si así a ti te ha pasado, ahorita en Vía La Costa. Yo creo, o dime si estoy mal, se supone que los camiones que vienen del puerto, porque tienen que pasar por Vía La Costa, se supone que Los tienen... que vienen del puerto de Pozorja. Claro, Ya. se supone que ellos tienen unos horarios para transitar. Digo, se supone, porque ninguno lo hace, no hay una autoridad, no hay absolutamente nadie que regule eso. Y ahora salir de Vía La Costa es imposible. Y lo mismo que pasa en San Borondón. Entonces, yo veía a una comentarista de otro medio que hablaba y decía algo que era muy real. En San Borondón, cuando se estanca o envía a la costa, llega a tal magnitud de que si alguien tiene una emergencia médica, se muere. Y no puede ser esto posible. O sea, no puede ser que como está la ciudad, yo entiendo que va creciendo, entiendo que mucha gente más tiene carros particulares porque sí, el servicio público de transporte no es bueno y tú decirle a alguien, anda un bus para que te roben o ver qué llega a pasar, no es justo tampoco para la ciudadanía. Pero espero que no tengamos que llegar al punto de Quito de tener placa. Sí, o sea, ya ese punto no creo que sea sostenible y en algún momento, ahora que vamos a tener elecciones en noviembre, y me gustaría en su momento a la gente que viene a ser candidatos, que tengan un plan más allá de lo que está pasando en la ciudad, de cómo podemos regular y qué podemos hacer con el tema de transporte, porque ya en estos momentos transitar en Guayaquil viene a ser un problema muy severo y creo que no les estamos dando la importancia que tiene todos estos temas para poder en serio vivir en una ciudad un poco más tranquila. Pero usted dijo que nadie controla. Sí. Perdón. Voy a aclarar bien la garganta lo que voy a decir. Voy a citar uno de los versos de... Estamos investigando si es realmente un ascendiente o no del señor Duque. Don Francisco de Quevedo y Villegas. El señor Duque es Villegas por su lado materno, por si acaso. Que dice, comienza así nomás. Poderoso caballero es don dinero. Ya tiene toda la explicación. Tiene la explicación a por qué pasa eso. Tiene la explicación al 90 o más o alrededor de una buena parte, si no es el 90, de los cambios de suelo. Sí. Ahí tiene toda la explicación. Ya. A ver, aquí se ha permitido hacer urbanizaciones frente a canteras. La cantera para explotar la piedra necesita explosivos. Aparte que desprende polvo. Entonces, que es dañino para el medio ambiente y para las personas que habitan alrededor de ese sector. Ahora, hay un punto que es importante y que hay gente que se va a molestar, pero yo quiero saber quién estaba primero. Creo que la cantera, ahí sí no puedo yo. Es que hay varias. Hay unas que sí estaban primeras y hay otras que no. Hay otras que fueron llegando ya cuando ya no debieron llegar. Ya. Pero el primer punto es quién estaba primero. Ahora, como hay un montón, a mí no me van a decir que esas estaban ahí, porque yo me acuerdo, la ventaja de tener 72 y de ir a la playa casi siempre, yo me acuerdo perfectamente cuántas habían y cuántas no habían. Sí. O sea, han crecido igual de una manera... anárquica. Sí. Igual que han crecido las urbanizaciones de una manera anárquica. Porque también me acuerdo que hasta hace algunos años, la única que había a la izquierda era Puerto Azul. Sí. Y no habían más. Y después... el uso del suelo. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Porque hay bastantes ciudadelas en Vía La Costa y me van a odiar las personas que hacen estas ciudadelas. Que la odien, pues ¿cuál es el problema? Pero me he dado cuenta que obviamente tienen la idea de expandirse exponencialmente, de seguir haciendo casas, cuando aquí también no hay una cultura de mantenimiento de las casas. Es decir, yo vivo en un lugar y
pago para que mi casa se siga viendo como se veía en los primeros 5 años. Entonces, ¿qué llega a pasar? ¿O qué está pasando en Puerto Azul? Hay muchas casas muy bonitas, grandes, que ahora todo el mundo, como se quiere ir a San Borondón, quiere vender su casa vieja estoy hablando casas de 25 años que no les han dado, o más, que no les han dado mantenimiento y las pretenden vender por $500,000, algo que se está cayendo en pedazos. Entonces, yo también digo, amamos tanto a los jóvenes, pero ahora la oportunidad de vivienda que tienen los jóvenes y lo que veo con muchos de mis amigos son apartamentos diminutos, pero diminutos, porque el costo de lo que te saldría a ti comprar una casa vieja, tratar de remodelarla, invertirle cuanto tú tengas que invertirle, no es sostenible. Entonces, ¿qué termina pasando? Todo el mundo se termina yendo a la zona que está relativamente nueva, que ahí va otro punto. Tampoco es que nosotros tenemos construcciones de $500,000. Por más que las casas quieran costar $500,000 y digan que son nuevas. Las de Puerto Azul, porque le recuerdo que en San Borondón hay casas de varios millones. No, pero $500,000 te cuesta entre un apartamento y una casa relativamente 200, 300 metros cuadrados. Y nueva. Y nueva, pero ¿qué estamos haciendo por nueva? Porque hablamos de casas viejas que sí, tienen sus problemas y todo, pero se pueden mantener 25 años. Yo no sé qué tanto estas nuevas casas que está construyendo se puedan mantener 25 años con los materiales o con la forma que se está construyendo. Entonces, ¿dónde estamos invirtiendo? Y ahí va el otro lado, que puede sonar muy controversial, pero yo tengo 30 años. Yo no tengo $500,000 para comprar una casa. Simplemente no lo tengo. Y en este país yo sé que tengo un privilegio y soy de las personas que tienen un privilegio. No tengo la posibilidad de tener una casa, no de $500,000, pero ¿quién está pagando estos? ¿Quién paga por estas casas? O sea, hay una renta. ¿Le contesto o es una pregunta retórica? No, pero contesta. O sea, una casa que tienes que tú alquilarla por $3,000, ¿quién puede sostener ese estilo de vida? Todos los que están en la rosca del narcotráfico, ¿ya? Incluidos abogados, fiscales y jueces. No todos, obviamente, hay gente muy honesta en la función judicial, pero hay otros que no. Todos los jóvenes que cargan 3,5 kilos de oro encima y que de repente su expectativa de vida se reduce, pero ellos sí pagan todo eso y todo lo que usted quiera. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Están en todas partes. El ciudadano honesto que está tratando de crecer, que está tratando de coger una vivienda. Yo entiendo que el gobierno, por ejemplo, está tratando de dar casas para el nivel socioeconómico bajo que no tenga vivienda. ¿Qué es lo correcto? Nadie está criticando eso. Pero ¿dónde queda la clase media baja, media alta, que no puede pagar esos precios, que no tiene una ayuda significativa? Bueno, si es media alta, ya tenemos a nuestra invitada, le vamos a dar los muy buenos días. Y está con nosotros Salomé López, que es internacionalista, profesional en análisis en la Universidad EAFIT y máster o magíster, como prefieran, en gestión de proyectos. En gestión de proyectos por la Universidad de Murcia. Murcia queda en España, para los que se les haya perdido el mapa. Y bueno, hoy es el Día del Niño y el niño Petro desconoce el resultado de las elecciones porque es el Día del Niño. Y como él celebra el Día del Niño con aguardentico del Valle, con whisky escocés, con lo que celebre, porque el individuo vive más o menos en estado de dipsomanía, ya dijo que él desconoce el resultado. Hay como 3,000 observadores internacionales en Colombia que no han dicho ni mus sobre las elecciones, pero el niño desconoce el resultado. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ella estuvo ya el día viernes en el programa anterior y yo la venía escuchando mientras venía acá y dije, bingo, llámemela. A ver, un diario de Guayaquil dice, del Espriella da la sorpresa. Pero yo que he seguido lo que se puede seguir desde acá, el proceso de un país hermano, vecino, etcétera, yo tenía muy claro que las últimas 2 semanas del Espriella solamente crecía y crecía y crecía, que Paloma Valencia decrecía y que obviamente todo el decrecimiento de Paloma se estaba yendo no al señor Cepeda,
sino del Espriella. Además, Atlas Intel sí vaticinó, esa encuestadora, que Abelardo del Espriella quedaba primero con 42 puntos, ha sacado casi 44, 43 y pico. Claro que todas las demás encuestas le hicieron cargamontón, pero al final se daba una tendencia que era clarita, que mientras se desinflaba Paloma, el que subiera del Espriella, y sin embargo, y en cambio Cepeda mantenía un techo. Dígame, primero, ¿esto es cierto? Uno. Segundo, si es cierto, ¿por qué pasó? Tercero, ¿por qué, si bien el señor Cepeda ha superado en votos en la segunda vuelta a Petro, cuando fue hace 4 años, claro, me van a decir el aumento poblacional, ¿qué pasó? La izquierda, que es muy hábil para movilizar gente, se durmió. Cuénteme. Bueno, la verdad es que las tendencias que veíamos desde hace 2 semanas para acá, pues nos mostraban que efectivamente Abelardo de la Espriella tenía, pues iba subiendo y tenía más posibilidad de llegar a una segunda vuelta que Paloma. Paloma en realidad ayer nos demostró que ese casi millón de votos en realidad eran los votos de Juan Daniel Oviedo, porque todos los votantes del Centro Democrático y que ella había sacado en la consulta, pues en realidad se fueron con Abelardo para esta segunda vuelta. Y la verdad es que desde hace 2 semanas para acá, pues en realidad la campaña de Paloma tuvo muchos desaciertos y eso pues le costó precisamente la presidencia, por así decirlo. También lo que usted decía de Iván Cepeda, ¿qué está pasando? Pues, si el año pasado sacó más, bueno, en las elecciones pasadas sacó más votos Petro, ¿qué está pasando? Y es que hoy en día tenemos muchos petristas arrepentidos y pues para nadie es un secreto que también estamos en un momento donde esto está funcionando como un péndulo, ¿cierto? Y lo vemos porque pues también no podemos desconocer que la forma de hacer campaña de Abelardo es populismo de derecha, así como la forma de hacer campaña de Petro y de Cepeda es populismo de izquierda. Ayer nos dimos cuenta en la noche, mientras ellos daban sus discursos, era el que más gritara, el que más atacara al otro, y se vienen 2 semanas, 3 semanas también muy complicadas, muy llenas de ataques, pues porque precisamente Cepeda va a sacar todos los taches para convencer a ese público de centro. Perdón, usted dijo todos los taches. Eso es un colombianismo que acá we cannot understand. Háganse de cuenta en un partido de fútbol, ¿qué pasa con los defensores? Sacan los taches de los botines de fútbol. Los pupos, ya. Sí. Yeah. Entonces van a sacar, pues nosotros les decimos con los taches arriba, y es que entran en modo defensa a sacar todo lo que tienen en su artillería de defensa y también de ataque. Yeah. Entonces vamos a empezar a ver muchos ataques en estas 2 semanas, tanto de un lado para el otro. La verdad es que en este momento hay un fervor gigante, tanto de derecha como de izquierda. Ya empezaron a salir los de derecha, pues atacar a todo aquel que piense distinto y viceversa, ¿cierto? Empezaron con este tema también del ecologismo. Las personas de izquierda están hablando mucho de el daño ambiental que tendríamos si queda de la Espriella, y pues los del otro lado empiezan a decir que de quedar Iván Cepeda, pues seríamos el acabose, estaríamos tomados por la guerrilla de las FARC. Y pues la verdad es que sí, recordemos que el papá de Iván Cepeda precisamente era miembro de la Unión Patriótica, un grupo guerrillero que se desmovilizó y pues que los fueron matando poco a poco. El papá de Iván Cepeda murió, lo mataron por allá en los 90, y ese ha sido su gasolina durante toda esta campaña, echándole la culpa al Estado y aliándose también con los grupos guerrilleros. Incluso algo muy particular que está circulando por esos grupos de WhatsApp de las familias es que alias Timochenko, el desmovilizado sí. de la guerrilla, dice que se va a ir de Colombia. A Timochenko lo conocemos. Sí. Bueno, hay una imagen circulando en redes que dice que Timochenko está pensando en irse del país porque ya no es muy seguro para ellos si queda de la Espriella. Entonces, bueno,
pues ahí podemos ver también que Colombia al final del día sigue siendo un país dividido. La gente hoy en día está votando sobre todo con odio. Odio a Cepeda, odio a Abelardo. No creo que nadie vote por convicción ni por Cepeda ni por Abelardo, sino por odio al otro y por el riesgo que representa el otro, ¿cierto? Pues porque ayer lo veíamos en el discurso de Iván Cepeda, él le decía fascista, le dijo muchas veces fascista a, a Abelardo, y pues Abelardo también le dijo incapaz y guerrillero a Iván Cepeda, y pues bueno, digamos que a eso nos enfrentamos en estas 3 semanas, y es precisamente a más guerra y más polarización y más división. Acá los que van a definir quién va a ser el presidente son una vez más esas personas de centro, esas personas que pues creen en el capitalismo, no creen en el socialismo, pero no les convencen mucho las formas de Abelardo, ¿cierto? Entonces ahí van a estar esas personas que hace 8 años Fajardo se fue a ver ballenas, pues yo creo Sí. que estas personas que están en el centro pueden o votar en blanco o no votar, cosa que pues es muy dañino para el país. Salomé, te saluda Sofía Forneri, un gusto. Quisiera hablarte de un tema que me pareció interesante en estas votaciones en Colombia, que no lo hemos visto, digamos, en el Ecuador, pero he visto que muchos artistas o gente que está bueno, cantantes o gente streamer, se ha metido bastante en la política y ha hecho su decisión muy para un candidato o para el otro candidato. Y quisiera tu análisis sobre el voto joven y la influencia que están teniendo gente afuera de la política en estas elecciones específicamente. Bueno, aquí también me das paso para hablar un poco de cómo es que la forma tradicional de hacer política, pues evidentemente quedó obsoleta, ya no llegamos a los votantes o ya no se llega a los votantes a través de un flyer o sí, de un volante en la calle, porque pues al final del día ya no está funcionando, ya lo que funciona son las redes, los influencers, los streamings, que esto no lo demostró Westcol. Westcol pues es uno de los influencers más grandes que tiene toda Latinoamérica. Westcol se sentó tanto con Petro como con Uribe como con De la Espriella este sábado. La verdad es que no he tenido la oportunidad de verme el streaming que tuvo con Abelardo, pero sí me vi el que tuvo con Uribe y con Petro, y la verdad es que es una forma muy acertada de reivindicación, por así decirlo. Porque si bien muchos jóvenes nos habíamos quedado, y yo ahí caí durante mucho tiempo de mi vida, en simplemente repetir como loros que Uribe era lo peor, cuando Huescol se sienta a hablar con Uribe, pues nos damos cuenta que en realidad es un señor que tiene una genuina preocupación por el país, y cuando se sienta a hablar con Petro, pues sigue diciendo disparates, y Huescol también fue muy hábil en hablar con Petro, de primero, reconociendo que es el presidente, ¿cierto? Gústenos o no, reconociendo que es el presidente actual, pero también dejó ver que no está de acuerdo con muchas cosas que dijo. Lo mismo con Uribe, ¿cierto? Pero digamos que yo hacía una comparación este fin de semana de qué pasó con Donald Trump y Joe Rogan en su momento, ¿cierto? Claro. Cuando estábamos en las elecciones, es Claro, lo mismo, Kamala Harris a no nivel quiso ir. criollo, Kamala Harris no quiso ir y para mí cometió un lo grave mismo. error. Pero bueno, Sí, lo mismo, pasa lo mismo. Iván Cepeda nunca quiso, o sea, Iván Cepeda ha violado casi todas las reglas que le han puesto sobre la campaña, no ha declarado sus gastos de campaña ni de dónde ha venido el dinero. La semana pasada seguía haciendo mítines públicos en Barranquilla y en la costa. Y aparte de eso, pues es una persona que nunca ha ido a debates, que siempre sale con un papelito, con unos papelitos a hablar. Y evidentemente, pues sus asesores tampoco lo dejan salir a hablar con Westcol, porque pues creo que generaría más daño que aciertos, porque no es un buen candidato.
Cepeda no es un buen candidato en el sentido de él no sabe conectar con la gente, él no tiene esa dicha, por así decirlo, que tienen los otros candidatos, como sí la tiene, por ejemplo, Abelardo, que lo vemos en este momento, que tiene baile, que se sienta a hablar, que pues que es un showman más que cualquier cosa, pues sabe que tiene que hacer show y que tiene que estar en el medio, en los medios no convencionales para poder ganar este público joven que pues en estas elecciones tenemos mucha gente que apenas vota por primera vez y puede que esos sean los que determinan quién va a ser el próximo presidente. A ver, yo sé que en Colombia el voto es facultativo, usted no está obligado a votar, pero por No, lo visto tampoco está obligado a asistir a un debate, a debate presidencial. no, Aquí en el Ecuador, Es obligatorio. si usted no asiste al debate, chao. No. Y ya. aquí en el Ecuador el voto es obligatorio para todo ciudadano entre 18 y 65 años y facultativo para el que tiene entre 16 años, 11 meses, 29 días y como en mi caso los mayores de 65. Ahora, yo votaré hasta el día que me muera porque ese día soy igual al hombre más rico del Ecuador. Los dos valemos un voto. Soy igual al hombre más Total. inteligente del Ecuador. Los dos valemos un voto. Pero yo creo que ahí también Espriella, y quisiera tu opinión la en Espriella. esto, de la Espriella. Creo que lo que ha hecho en los medios comunes y no comunes, que se lo ha visto bastante, es que él no le huye a entrevistas controversiales o a sentarse con alguien que un poco le pueda llevar la contra. ¿Esto a la ciudadanía le ha agradado tener a un candidato que refrescantemente pueda tener o mantener su punto de vista? ¿O en realidad sigue siendo esta pelea que hablamos un poco entre los dos candidatos y están divididos 50-50 la ciudadanía? Pues mira, yo creo que en realidad eso fue también lo que le dio un poco esta posibilidad de adquirir todos los votantes que tenía Paloma del Centro Democrático de derecha. Y es precisamente eso, que él, digamos que no le tiene miedo a esas entrevistas y a esas conversaciones incómodas. Él las ha tenido y la verdad es que también es una persona muy hábil. Él es capaz de voltear cualquier entrevista que se esté viendo oscura para él. Él es muy hábil con el don de la palabra, precisamente es abogado, y por eso es capaz pues de voltear hacia a su favor cualquier entrevista, por más complicada que sea. Ahora, yo conozco algunos abogados que sí, han sido tan, pero tan, entre comillas, buenos que le han hecho perder el caso ganado al cliente, ¿no? Pero bueno, pero del Espriella no tiene ese problema. Otra cosa, yo seguí mucho ayer desde temprano el tema y ya cuando una vez se vio que del Espriella quedaba primero, empezaron a salir unas creatividades geniales, un tigre abrazando una paloma envueltos en la bandera colombiana, un tigre acurrucados, la paloma y el tigre, o sea, obviamente a del Espriella le dicen el tigre y la señora Valencia Sí, se llama Paloma. O sea que más claro no puede ser. Pero lo que más me impactó es que un analista colombiano al que entrevistaba Agustín Laje, el argentino, que estaba en España en ese sí. momento, Julián Hoyo seguramente. probablemente sí, eh, mostró un clip, porque hablaron de que al final de la campaña se puso un poco dura. Agustín decía que se le había ido la mano a Paloma Valencia en algunos, había cruzado la raya. Son en algunos comentarios sobre Abelardo del Espriella. Y sacó un clip que sale Abelardo del Espriella con un traje muy moderno, por cierto, de colores muy vistosos, hablando de Uribe. Y un poco más lo canoniza. Dijo que el Bolívar, Sí, a Colombia la había liberado Bolívar, la había ni sé qué, otro señor, que se me fue el nombre, y que la había salvado Uribe. Y que él sí. tenía el más alto respeto por el presidente Uribe y que como todos los grandes hombres habrán 50.000 o 10.000 que lo insulten y le lancen difamaciones y le traten de enjuiciar y que él defendería hasta la muerte a Uribe. Y eso lo dijo en la campaña. O sea, Sí, este tipo es muy inteligente, perdóneme, porque ya está. La señora Valencia salió a decir, vamos con Abelardo. Se acabó. Tiene que mi fue lo total más respeto. inteligente que podía hacer, la Correcto. verdad.
porque pues precisamente los votantes de Paloma ya estaban con Abelardo, ¿cierto? Y, y digamos que acá los votantes de Paloma, pues y del uribismo, saben que hay que derrotar al enemigo. Y son los mismos, somos los mismos que, perdona, Cepeda, y somos los mismos que hace 4 años nos tocó votar por Rodolfo, porque era cualquiera No, menos yo, Petro, ¿cierto? sí, Sí. pero oiga, perdón, pero por Rodolfo, no yo, pues yo me llamo Rodolfo, por mí no votaron, o sea, No, qué por horror. Rodolfo Sí, Hernández, sí lo que vi, era el sí. ingeniero. Oiga, da la impresión de que Sí, Rodolfo Hernández en la segunda vuelta no quería ganar, ¿ah? no, no, yo creo que aquí diríamos que se encontró la presidencia o la candidatura en un paquete de papitas. Él ¡Ja! no quería ser presidente, No, él no quería ser presidente y lo mejor que le pudo haber pasado fue no serlo, ¿cierto? sí, pero a Colombia Eh, no sé si fue lo mejor que le pudo haber pasado. pues a él como el ingeniero, pues como Rodolfo, tal vez sí, a nosotros como país No. no lo sabemos, ya. Nos tocó aguantarnos a Petro 4 años, que bueno, también con las declaraciones de Petro ayer ponen muy en tela de juicio su papel de autoritario, precisamente por desconocer los resultados. Eso es sinónimo de un mal perdedor y de un gobernante totalitario, autoritarista, que no quiere dejar el poder. Y eso también nos debería preocupar, porque de quedar Cepeda, pues precisamente ahí va a estar Petro metido todo el tiempo. Eh, Al final del día, la diferencia entre Cepeda y Petro no es ideológica, tienen las mismas ideas nefastas que solamente conducen a la pobreza y al fracaso, pero Iván Cepeda sí es una persona disciplinada, claro. que no tiene vicios, que sí sabe, que sí calcula, que sí sabe cómo hacer las cosas. A diferencia de Gustavo Petro, pues que ese es otro que quería ser presidente, pero sobre todo para viajar y para poder hacer lo que se le diera la gana, no tanto para mandar. Y volver al país el acabose que quería volverlo, precisamente por su falta de disciplina fue que no lo logró. Estamos a portas de eso, porque pues lo vemos en el sector salud, en la seguridad, en las pensiones, todo esto en la institucionalidad, todo está deteriorado considerablemente, pero no está acabado. Cosa que de haber sido Cepeda hace 4 años o de llegar Cepeda ahorita, pues sí va a ser el acabose, en realidad. Sí es un giro completamente hacia la izquierda, porque pues el señor Iván Cepeda sí es más pragmático y más disciplinado para llevar a cabo sus terribles planes. O sea que es más peligroso, Sofía. Y de ahí creo que es interesante porque en estas primeras elecciones, antes de la segunda vuelta, se ha visto el conflicto un poco entre dos ideologías o dos candidatos fuertes. Pero ahí quisiera saber, ¿existe una preocupación principal sobre el electorado o tú crees que igual el ego o estas figuras van a valer más que las propuestas que puedan traer? 300%. Mira, en este momento los colombianos no están votando por propuestas. Están votando con el corazón o con el hígado, por amor o por odio. Aquí la razón abandonó a todo ciudadano desde hace rato, porque si fuéramos por razón, si Sí. fuera por votar con la razón y con las ideas y siendo muy juiciosos, el que tiene un mejor plan de gobierno es Sergio Fajardo. Y ayer sacó el 2%, Quedó cuarto, ¿no? quedó cuarto. Ahora, Sergio Pero bueno, Fajardo le ganó. decía el invitado que usted tuvo la agudeza de recordarme el nombre, que estaba con Laje, que Julián. Fajardo es el tipo que se va a ver ballenas, termina las elecciones y se Sí, va a ver ballenas, y que después aparece cada 4 años, y más o menos lo acusó de que era candidato para pasar el límite y que le hagan la reposición. O sea que hacía un eso, business. Un business sí, le dijo que es un gran businessman. Pero que eso es lo que se ve, eso es lo que estamos viendo, porque esta es la tercera candidatura de Fajardo, la tercera, esta es la tercera vez que se lanza presidente y pues para nadie es un secreto que una campaña es muy costosa. ¿De dónde está sacando la plata? ¿Y por qué sigue haciéndolo? ¿Es por un tema de ego porque le o por devuelven. qué? La pregunta es, ¿cuál era pasó el umbral para devolución o no? Pasó el Ahí umbral. está, ahí está. El Estado colombiano le devuelve la plata. O sea, esa es una Claro, cosa nefasta. Porque, a ver,
Usted se mete en una campaña política de lo que sea y usted verá de dónde saca los recursos y el pueblo no tiene por qué pagarle sus campañas políticas, ni su ego, ni sus veleidades. Pero esa estupidez tenemos aquí. Vaya pues a ver si en Estados Unidos le devuelven un centavo a... Tanto no le devuelven que la señora Harris quedó debiendo 20 millones después de haber recogido, ¿cuánto fue, Sofía? 1.000 millones, ¿no? La verdad es que no sé. Ahí sí. Pero quedó debiendo el Bueno, Partido Demócrata 20 millones. ayer Fajardo tuvo el 4.26%, que esto significa 1.007.000 votos. O sea, Y pasó del cada voto, millón. Ujú. claro, y cada voto se lo pagan a 8.000 pesos. Oiga, perdóneme un ratito. 1.007.000 Un mi- multiplicado por 8.000 Sí, señor. pesos, ¿no? ¿A cómo está la paridad cambiaria con el dólar ahorita? Hoy está 3.600 pesos. Sí, pero ustedes han estado, Entonces, han estado arriba de 4.000 bastante tiempo. sí, O sea que encima pero lo háganse de beneficia el cuenta, cambio. Encima lo claro, beneficia el cambio a Fajardo. Oiga, este hombre es háganse inteligente. de cuenta que cada voto cuesta $2. $2.5. Y le devuelven. Claro, Por y un sacó 1 millón, millón de votos. son 2,5 millones de dólares. Hagamos un partido, Sofía, para que nos devuelvan. Yo no creo en ningún político, la verdad es que me gusta hablar Muy de bien, política, Sofía. pero Muy no. bien, Sofía, estoy contigo. A mí también me gusta mucho hablar de política, pero no les creo tampoco tanto. Sí, pero ahí, y bueno, yo siempre digo como que Ecuador no es muy relevante en elecciones de otro país, pero me sorprendió ver al presidente Daniel Noboa en un pequeño Zoom con el candidato de la Espriela y hablar justamente de los aranceles que habíamos impuesto a Colombia y creo que desde Hoy. desde el día Hoy. de hoy ya no van a estar. ¿Esto Ajá. movió un poco más el voto hacia el candidato o en realidad se lo ve una pelea de disputas entre el presidente de Ecuador y Petro y no tanto la relación entre Ecuador y Colombia? Pero Petro Pero- usó eso para acusar a Noboa de haber, de haber tenido injerencia en la campaña con los... Oiga, yo lo estimo mucho al presidente Noboa, soy amigo de su padre hace 40 y pico de años, lo conozco desde que estaba en la barriga de la mamá, pero con todo respeto por el presidente del Ecuador, yo no creo que su clip con Del Espriel haya influido en la votación de Colombia, por Dios. Pero es que quiero saber, o sea, Sí, porque... sí, pero es que ya no, pues, usted quiere saber, pero Petro dice que sí, que influyó, ya lo acusó más o menos de injerencia en asuntos de otra nación. ¿Cómo lo ven allá? Bueno, la verdad es que desde que empezó esta guerra arancelaria aquí en Colombia, nos hemos dado cuenta que esto es un tema de egos, del ego del presidente Noboa versus el ego del presidente Petro, para saber quién es el que tiene más poder, por así decirlo. Y pues ayer, el viernes en realidad que fue el presidente Noboa el que dijo que había hablado con Abelardo y que le bajaba los aranceles a Colombia desde hoy. Pues eso nos queda claro una vez más que era un tema de disputa por política, de este es Petro y yo soy Daniel Noboa y vamos a pelear porque no nos caemos bien el uno con el otro, pero no tiene nada que ver con la institucionalidad, que en realidad, pues, siéndoles muy sincera, nadie le estaba parando muchas bolas a lo que estaba pasando en tema arancelario con Ecuador. La gente aquí en Colombia se escandaliza un poco más cuando ya es un tema con Estados Unidos, cuando lo fue en ese momento con la mal llamada lista Clinton, donde metieron a Petro y su gabinete, pero en realidad con el tema de Noboa no tuvo mucha relevancia. Perfecto, o sea que el señor, bueno, Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Menem y canciller de Menem, sostiene que el problema del presidente Petro es que consume lo que vende y por eso dispara unas cosas pues que uno no entiende. Ahora, en Colombia más que eso lo acusan es de que le da al tricófero, al aguardentico, al whiskycito, a la ginebra, al vodka, lo que sea. Pero lo cierto es que tiene esa fama. Y usted bien señaló que Cepeda no tiene esa fama. Cepeda es un estalinista del siglo XXI. Así Sí, de... señor. Ya, es peligrosísimo. Es incluso adorador de Castro. Él
ha mostrado en su Twitter cuando ha ido precisamente a Cuba y hay un altarcito de Castro y él le, entre comillas, le reza a Castro y ¿Qué? él también. Siempre hay un tweet. Si lo buscan en Twitter, ahí hay una imagen de Cepeda rindiéndole homenaje a Castro. Igual Cepeda, pues ha sido muy vocal en esto. Él también se formó tanto en Cuba como en Moscú. Él es un comunista de verdad, de convicción, de corazón, como dirían ellos mismos, de corazón a la izquierda y sangre roja. Es un comunista de verdad, verdad, pues no es una persona ni pragmática, ni que tenga alguna sensibilidad social o alguna sensibilidad por el medio ambiente. No, él lo que le interesa es el comunismo y pues una economía completamente controlada por el Estado, por control de los medios de producción, tal cual dice el capital pues tal cual dice el libro de Marx. Él es un fiel seguidor de Marx, adorador de Stalin, de Lenin, de todos, de Mao posiblemente también. Él es un comunista, o sea, él es un comunista desde que nació. Sus papás, ambos eran comunistas, ambos guerrilleros, ambos ideológicos de las guerrillas. Y es más, él lo ha dicho en entrevistas que la primera vez que a él lo metieron a la cárcel, sus papás lo recibieron con un abrazo y con una felicitación porque eso era lo que había que hacer precisamente salir a protestar y que te llevaran a la cárcel. Entonces, pues no podemos esperar nada menos y eso lo hemos visto también en las campañas. Recordemos que en el cierre de campañas lo que hizo toda la gente, todos los votantes de Cepeda fue salir a rayar todas las paredes de Bogotá, salir a dañar todo Bogotá precisamente, porque pues eso es lo que a ellos les han enseñado, los estallidos sociales, la propiedad pública en realidad la pueden destruir como se les dé la gana y no hay que cuidarlo porque alguien más paga por eso y es su deber, su obligación. De ahí, yo creo que es interesante y ver lo que está pasando en política, no solo en Colombia, pero a nivel latinoamericano, en el cual vemos que casi todos los países se están yendo a un gobierno de derecha, pero el único que sí puede seguir sobreviviendo es el de Brasil, Lula, pero es una izquierda más centrada, un poco no tan controversial como hemos visto la izquierda. ¿Esta ola que ha pasado en Latinoamérica, en tu opinión, también está contagiándose Colombia o en realidad es el rechazo hacia Petro y las ideologías que ha tomado Petro en los últimos 4 años? Pues mira, en realidad los colombianos siempre llegamos tarde a todo y eso lo podemos ver también en el giro político. Recordemos que pues en Argentina tuvieron un periodo de Macri y pues Macri no tuvo los suficientes argumentos o la popularidad para seguir en esa senda de libertad o de derecha, por así decirlo, de alguna manera, y volvieron los Kirchner a los 4 años, ¿cierto? Y ahora pues con Milei esperemos que le vaya muy bien y sigan por esa senda de libertad porque pues Milei más que de derecha y de izquierda, pues sí, de derecha es un libertario muy autista que sabe cuáles son los principios de libertad, que él sabe lo que es la libertad y pues tiene una fe acérrima por la libertad más que si derecha o no, porque a él también pues está de acuerdo con algunas libertades individuales, no todas, pero sí con muchas libertades individuales, pero Colombia llega tarde. O sea, Colombia llega tarde a esto de, claro, cuando toda la región estaba pintada de rojo, Colombia era el único país de derecha con Álvaro Uribe en su momento. Recordemos aquel congreso de presidentes donde Rafael Correa lo saludó con cara de escopeta, precisamente porque acababan de matar a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Y ahí, pues, toda Latinoamérica era de izquierda, menos Colombia, ¿cierto? Y ahora lo que estamos viendo es que Colombia, en este periodo anterior, pues toda Latinoamérica se estaba convirtiendo en de derecha y Colombia estaba de izquierda. Ahora
pues no sabemos, ojalá no quede Iván Cepeda. Y la verdad es que Colombia nunca ha sido un país de izquierda. No, Siempre hemos tenido guerrillas, pero la gente y los votantes siempre han pues estado en contra de eso. Pero cada vez vemos más jóvenes, sobre todo, con ideologías de izquierda, ¿cierto? Que pues si lo vemos en el histórico de votación por un candidato de la izquierda, solamente que antes teníamos unos candidatos de izquierda un poco más moderados y un poco más, pues, unos señores mejores en sus formas, ¿cierto? Entonces teníamos a Carlos Gaviria, que claro. era un senador que toda la vida fue un intelectual, más que cualquier cosa fue un intelectual, que hoy en día lo que vemos es la decadencia política y eso de los dos bandos. Ujú. En algún momento tuvimos a Álvaro Uribe, pues que también era un señor que venía de hacer una carrera política, de que fue gobernador de Antioquia y tenía una bandera muy clara y era su lucha contra las FARC, pues de quitarle este yugo y ese secuestro a un país. Luego tuvimos a Juan Manuel Santos, gústele o no a la gente. Personalmente no soy muy fan de él, pero era una persona que llevaba mucho tiempo en la política, que era un tecnócrata, que sabía cómo funcionaban las cosas. Hoy en día lo que estamos escogiendo son quién hace más show, quién grita más duro, qué importa cuál sea su recorrido, tanto de un lado como del otro. No me importa que tú hayas estado manchado y seas amigo íntimo de guerrilleros, no me importa. No me importa que tú seas defensor, por ejemplo, de Alex Saab, no me importa. Entonces eso también habla mucho de la decadencia moral que está teniendo Colombia. A ver, pero, a ver, Uribe, a ver, Colombia tiene balotaje desde el año 94. Solo que los colombianos, como son bastante más cultos que los demás, no se les ha ocurrido enmendarle el invento a los franceses. En Colombia, para ganar en primera vuelta, usted sigue necesitando el 50% más un voto. Sí, En cambio, en Ecuador y en Argentina, para citar dos ejemplos, superamos porque los franceses son gente atrasada. Aquí hubo un imbécil que estaba en el gobierno del presidente Correa, que dijo en una entrevista de televisión que Montesquieu ya era un o una, que Montesquieu estaba superado y que eso de los tres poderes era el cinco. Nosotros tenemos un poder que solo funciona cuando hay elecciones. Es la antítesis de poder del Estado. Pero a ver, es la primera vez con Petro que Colombia elige un presidente de izquierda. sí. Nunca antes había elegido un presidente. ¡Ih! Bueno, Ernesto Samper se puede decir que era de izquierda, pero Ernesto Samper tampoco es que haya hecho mucho. Él se dedicó a no sé, a nada. Pero hizo un gran daño porque a nosotros nos hizo un gran daño porque cuando le dio la zona esa libre a las guerrillas, adivine para dónde vinieron a dar. No sé, que yo Claro, tengo una gran claro. opinión de Samper, gran entre comillas. Ahora, hay un tema que tocaron ayer algunas personas en las entrevistas, que dijeron que así como en la elección de Petro, que el pacto histórico, que la izquierda tiene un gran poder de movilización y que seguramente en estos 21 días van a tratar de movilizar a la mayor cantidad de gente que no fue a votar. Y que ese es Sí, para mí el arma, porque cuando se preguntaban en el programa anterior de dónde van a sacar los votos, de allí, pues, de los que no fueron a votar. Ahora, me imagino que del Espriella se va a avispar también para hacer eso, porque de los votos que ya están, de los de Uribe, perdón, sí, porque Centro Democrático es Uribe, de los de Paloma Valencia no veo que mucha gente vaya a votar por el señor Cepeda. Con Fajardo, como si los votantes de Fajardo son como Fajardo, digamos que mitad y mitad. Y, y, tibios. y los otros, oiga, no hay nada, porque los resultados de los siguientes candidatos, No, no, hubo son un una chiste. alcaldesa de O sea, Bogotá que sacó una votación, pero paupérrima, que sí, sorprendió a todo el mundo. ¿Cómo es el nombre de ella? Claudia Claudia López López, sí, tuvo Claudia López. 200.000 votos. 200.000 en como 20 millones. Sí, Pero ahí yo creo que también es interesante porque Paloma
era la candidata un poco de la estructura política de lo que se mantiene hacia la derecha. Correcto. Y Del Espriella termina siendo un ciudadano más, digamos, como obviamente privado, que mucho de su ideología era auspiciar su propia campaña. En Colombia, ¿tú lo ves viable el ganar una elección en estos momentos o en el futuro sin el respaldo de una maquinaria política fuerte? O sea, vamos a ver cada vez más estos individuos que no pertenecen a un movimiento específico, pero se suman hacia la política. Pues mira, si Abelardo es inteligente, acepta la ayuda de la maquinaria, pero no públicamente. Correcto. ¿A qué me refiero? A que en este momento tú decir que eres aliado del Partido Liberal o Conservador es, o de la maquinaria pues tradicional, es más perjudicial que beneficioso. Entonces, si él es inteligente, hace acuerdos con la maquinaria debajo de la mesa y no le cuenta a nadie, ¿cierto? Y dice que él se va solo, que él es el outsider, que esta campaña fueron los de, ¿cómo fue? Los de nunca, los que nunca han estado contra los de siempre, algo así era su Sí, eslogan. sí. Entonces, claro, si él quiere mantener ese eslogan y esa credibilidad, pues hace el acuerdo, pero bajo cuerdas. Porque pues en realidad eso también fue lo que le jugó una muy mala pasada a Paloma, que se puso a hacer público el respaldo de estos clanes de siempre. Grave error. Grave error. Grave error. Grave error porque también es un país que las personas que no están votando solamente con, sino que con el corazón o con el hígado y que le meten un poquito más de cabeza, dicen, venga, ¿usted cómo se va a aliar con las personas que se han robado el país a punta de contratos? Yo creo que algo y que admiro a Colombia en la segunda vuelta es que la tienen en el mismo mes, no como en el Ecuador, que esperan a veces 2, 3 meses para hacer una vuelta y la segunda. No aguantamos. O sea, se destruyen familias. Donde eso pase, se acaban las familias colombianas. ¿Qué tanto tú crees que, digamos que estamos viendo un poco hacia el futuro del final del mes? Tenemos el Del Espriella con 43.7%, Cepeda con 40.9%. ¿Qué tanto pueden cambiar estos números? Y obviamente no podemos decir quién va a ganar, pero en tu opinión, ¿esta ola de los dos candidatos va a estar bien definida y se va a definir en unos pocos votos? ¿O depende mucho de la campaña política que los dos hagan en las próximas 2 semanas? Pues mira, lo que pasa es que estas 3 semanas que vienen, en realidad cada día es un año en campaña, entonces eso va a ser ataque va, ataque viene. Pero yo creo que esto va a ser photo finish, o sea, van a tener muy poquitos votos de diferencia y porque al final del día vemos lo que está pasando en Colombia, o sea, es que tenemos un país donde el centro y la periferia del país piensan completamente distintos. Si tú te pones a ver el mapa de ayer de las elecciones, toda la costa y toda la parte de afuera del país estaba pintada de morado. Sí. Votó por Iván Cepeda y todo el centro, excepto Bogotá, que siempre ha sido un bastión de la izquierda, pues vota por la derecha. Porque al final del día, pues ahí están las empresas y las zonas más productivas que tiene Colombia. Recordemos que el Chocó es el país más pobre y precisamente vota por la izquierda, cosa que pues es un poco contraintuitivo, pero pues bueno, así funciona. En cambio, la parte central donde están recogidas las empresas en Colombia, donde está el sector productivo, pues son los que votan por la libertad, porque no hayan un Estado totalitario que nos quite todo lo que nosotros podemos producir. Pero en realidad, yo lo que veo en esta segunda vuelta es que ayer nos mostraron un poco la radiografía de cómo va a ser esa segunda vuelta, porque pues el 6% de Paloma no tiene incidencia, no tiene mucha incidencia. Entonces ahora el reto principal es qué van a hacer estos dos candidatos para recoger esos poquitos votos que les van a quedar. Porque muchas de las personas que ya no votaron por ellas, por ellos dos, votan o en blanco o no van a votar. Claro, porque ni siquiera tienen que ir a votar. Ahora es interesante, Sofía, préstame un segundito. Aquí está el mapa. El mapa. Ponlo bien. Uy. Ay, Dios mío. Ya, perdón. Pero está solo en rojo, a ver. ¿Por qué se me va así?
Aquí está. Aquí lo vemos. Ahí, Sí, claro, sí, ahí, usemos el tuyo. Usemos el tuyo que además está con colores más claros. A ver, una broma, ¿no? Le han puesto a alejarlo un poquito más. Ahí está perfecto. La zona, mire usted, toda ¿Lo morado? toda la periferia vota por Cepeda. Toda la periferia, sea Atlántico, sea el Pacífico, sea la frontera con Ecuador, o sea frontera, creo lo de allá es con Brasil, creo que viene a ser. Acá Ya, es con Brasil y con Venezuela. ya. Del Catatumbo, Venezuela. Sí, señor. Ya, ok. Todo el resto de Colombia, lo que no es la periferia, vota por Abelardo de la Espriella. Lo único Ajá. que ha sido así un chiste es que le han puesto el color donde gana Cepeda, el mismo color morado que se ponía aquí para la votación del presidente Noboa. Pero bueno, Ya. es una coincidencia de color nomás, porque yo no creo que piensen igual, pero para nada. Ahora, No. mi pregunta es, los que no fueron a votar, o sea, primero que la votación ha superado a la del El récord 2023, histórico. es récord histórico, ¿correcto? Ya, Sí, señor. ya. O sea que pensar que una parte significativa de los que ya no fueron a votar en una votación que en primera vuelta, decía el analista colombiano ayer con Laje, que parecía la votación de la segunda vuelta del 2023, por la cantidad de votos y la cantidad de Sí, gente que señor. fue a votar. ¿Qué tanto puede, así en una ballpark figure, una muy abuelo de pájaro, qué tanta de esa gente que ya no fue a votar, porque como no es obligatorio, no tiene por qué ir a votar si no quiere? Sí. Creo que es un grave error no ir a votar, pero esa es mi opinión personal. ¿Qué tanta de esa gente podrá la podrán convencer para que vaya a votar en la segunda vuelta? ¿O eso es Pues muy difícil? como está de agitado el país, pues puede que sí aumente. Yo lo veo muy difícil porque en realidad estos, si bien es un dato histórico, pues un récord histórico que nunca habíamos tenido tantos votantes, en realidad en Colombia tenemos es la tiranía de las minorías, porque si tú te pones a ver, cada 4 años el presidente lo elige el 10% o el 20% del país, porque somos 40 millones de personas habilitadas para votar, van más o menos 20 millones y terminan eligiendo el presidente 10 millones. Entonces, el 20% de los ciudadanos son los que escogen quién va a gobernar al 100% de los colombianos durante 4 años. Y eso también es más allá es tu deber moral, más allá de cualquier cosa, es tu deber moral como colombiano salir a votar. Y esto es algo con lo que yo sí he sido muy vocal con todo el mundo y es, si tú no votas no tienes derecho de quejarte, Correcto, sea que correcto. tú hayas votado por él o en contra de él. Ahí tienes la libertad de quejarte, pero si tú no votaste, pues te quedas callado y te aguantas lo que alguien más escogió por ti. Entonces, la verdad es que esperemos que suba esa cantidad de personas que saliera a votar, cosa que dudo, pero ojalá. Bueno, y ojalá que voten con inteligencia por el candidato. Cualquiera de los dos. Ojalá. No, yo no voy a decir cualquiera de los dos. A ver, o sea, discúlpeme, pero una de las ventajas de tener mi edad y no la suya es que yo he leído bastante sobre las ideas en las que cree el señor Cepeda. Entonces, como él mismo dijo en una contradicción, que los que creen que ser comunista ahora es ser comunista hace 40 años están recontraconfundidos y no saben lo que hablan. Bueno, yo le digo al señor Cepeda que ser comunista en cualquier época de la historia era un hecho, una muestra de imbecilidad pronunciada. Pero bueno, sí han habido peores momentos. Salomé, muchísimas gracias. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Esperemos el 21 de junio. Sí. Y ya de una Señor. vez anótese porque el 22 la vamos a llamar para ver qué Claro pasa. que sí. Muchísimas gracias, ha sido usted muy Por aquí gentil. estaré. Mil gracias a ustedes. Que Gracias. tengan buen día. Igualmente. Mira, antes que nos vayamos, creo que esto te parece interesante. Es A del Día ver. del Niño,
Pero, La niña. y de la niña. Pero esto también me llega a preocupar Niña, hola. porque A ver, ¿qué pasa? yo a mis 15 años o mis 14 años, mi preocupación más grande era que mi mamá no me encuentre tomando alcohol y poder escaparme de ¡Qué la casa. horror, Dios mío! Óigalo, usted lo acabo de confesar. Güey, yo era rebelde y ella lo sabía. Mi mamá me Pero, decía pero a los que, 14 años nadie es niño, es adolescente. bueno, adolescente, pero Teenager. aquí hablan de adolescentes, Ya. porque obviamente no le han preguntado a niños más pequeños, aquí veo de Ya. 12 años. Ya. Pero lo que me preocupa bastante es que todas las respuestas un poco es, digamos, mi hermana no encuentra empleo, el futuro depende de nosotros, la tranquilidad es un derecho, lugar seguro. Y me da pena que obviamente sí tratamos de que los jóvenes se involucren en la política, pero cuando niños de alrededor de 12 hasta 17 años, porque vamos a decir todavía niños, tienen que hablar tanto de la inseguridad o de la preocupación de la inseguridad, estamos haciendo algo mal. Bastante O más. sea, los niños tienen que poder ser niños y el que un niño se preocupe que su hermana no encuentra trabajo, el no poder salir tranquilo, es una preocupación porque estamos haciendo que estos niños crezcan de una forma que ellos tampoco lo merecen. Y además los está empujando de alguna u otra forma a que vayan a un trabajo muy bien remunerado, pero que acorta sensiblemente el tiempo de vida. Sí. O sea, los GDOs y la droga, ¿no? Sí. Ya. Bueno, se nos viene la elección del Perú también, ¿no? Ayer o anteayer fue el debate entre Keiko Fujimori y Sánchez. Ujú. Las encuestadoras que en Colombia se equivocaron, todas menos Atlas Intel, le están dando una ventaja de casi 6 puntos a Keiko al momento. Vamos a ver, pues, ¿no? Porque a nosotros sí nos interesa quién gobierne en Colombia y en Perú, Sí. ¿sí? Porque el 91% de toda la cocaína del mundo sale de esos dos. Y si sabe dónde es el otro 9, ¿no? De Bolivia, que sumémoselo a Perú, pues, ¿no? Porque tiene que pasar por Perú para venir acá. Así que chicos, nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. RTP